Voy a arrancar con la intro. Les quiero contar un poco con qué foco armamos nosotros este seminario. No quiere decir que si ustedes no encajen en estos puntitos deban irse para nada, pero simplemente para que entiendan con qué foco nosotros lo armamos, ¿sí? Porque tal vez hay algunos conceptos que si lo estuviéramos mirando de otra forma, tal vez diríamos algo distinto. Pero bueno, armamos este seminario para dueños o gerentes comerciales o de ventas de una pyme, ¿sí? Hola Marisa. Si ya invierten en publicidad, en redes sociales, en Google Ads, y tienen más de 30 consultas por mes, y obviamente están interesados en mejorar la performance de venta de su empresa, ¿sí? De nuevo, si no cumplen estos requisitos, quédense, ¿sí? Porque vamos a ver acá cómo mejorar al área de ventas para que esos prospectos que nosotros adquirimos podemos convertirlos a ventas rápidamente, ¿sí? Hola Donald. Recuerden ponerme a qué se dedican o a qué se dedica su empresa, así puedo ir sacando información de rubros, ¿sí? Un poco sobre mí, soy Agustina Sacraisek, trabajo en marketing digital hace más de 10 años, soy gerente de marketing y ventas de Clienti, que es una empresa que vende un software de gestión comercial. Trabajo en marketing desde hace mucho tiempo, pero en distintos tipos de empresas. Trabajé en multinacionales, en empresas un poco más pequeñas. Clienti ahora es una pyme y también asesoro a emprendedores y a microemprendedores, tanto en marketing digital como en el área comercial. Y ahora sí vamos a arrancar directamente con el seminario. Cualquier duda que tengan con respecto a cualquier aspecto relacionado al seminario, vayan escribiendo en el chat que yo voy a ir leyéndolos. ¿Sí? Acá Leti, ¿cómo está? Gerente de ventas, trabajo en diseño artesanal de lujo en la Ciudad de México. Excelente, México in the house. Bueno, ¿cuál va a ser el foco en la charla? ¿Sí? Acá lo que ven básicamente es como un proceso básico de ventas, ¿sí? El típico embudito de ventas que tenemos. En la primera etapa, el marketing, que básicamente son todos los esfuerzos que nosotros hacemos para poder adquirir prospectos, ¿sí? Una aclaración. Cuando yo hable de prospectos o leads o consultas, estoy hablando de lo mismo, ¿sí? Pasa que nada, lo nombro tal vez de distinta manera, también para que tengamos un entendimiento en común de qué estamos hablando. Y también un apartado, quiero que entiendan cuál es la diferencia entre un prospecto y una duda que podamos resolverle a alguien que nos pregunta algo, ¿sí? ¿Qué es un prospecto? Un prospecto es cuando una persona nos deja sus datos para que nosotros lo contactemos y para que nosotros podamos darle una cotización o un asesoramiento o información del producto, lo que vendemos, pero básicamente una persona que nos deja o su mail o su número de teléfono con su nombre, con el nombre de su empresa y además una consulta sobre algún producto o servicio que nosotros ofrezcamos, ¿sí? Para que nosotros podamos cotizarle. Por otro lado, nosotros recibimos muchas consultas, como por ejemplo, hola, ¿tenés stock de estas camperas? Hola, ¿cuál es el precio? Hola, ¿de qué colores tenés? ¿Sí? Ese tipo de consulta nosotros no lo vamos a tomar como un lead o un prospecto, simplemente porque suelen ser personas que están dejando preguntitas o no nos dejan su contacto. Como que no es una pregunta tan formal como para convertirlo en un prospecto, ¿sí? Ahora, ¿vamos a hablar de la parte de marketing en esta charla? No. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tomar desde que ya tenemos ese prospecto generado y vamos a ver de qué manera podemos convertirlo en cliente mejorando procesos comerciales, ¿sí? David, productor, asesor de seguros en Córdoba Capital. ¿Cómo estás, David? Un gusto. Seguramente en el rubro de seguros tengas bastante pedidos de cotización, así que espero que esta charla te, te interese o te sea útil. Entonces, antes de empezar con
cómo hacer, voy a listar los primeros o los principales puntos, que son 3 que identificamos, en los cuales se suelen perder clientes o ventas, ¿sí? Toda esta data nosotros la tenemos porque tenemos una agencia de marketing que trabajamos hace muchos años con pymes y de trabajar tantos años con pymes podemos sacar este tipo de contenido educativo porque sabemos cómo suelen performar y cómo suelen trabajar las pymes. Les recuerdo que nosotros en Clienti también somos una pyme, entonces entendemos dónde están algunas de las fallas, ¿sí? Entonces, vamos a listar los 3 principales puntos en los cuales nosotros perdemos clientes o ventas. Y ustedes en el chat díganme si me pasa esto, no me pasa o hacemos algo distinto. Punto número 1 y el principal, no hacemos seguimiento a los prospectos, ¿sí? Y este es el punto principalísimo. De hecho, Clienti surge de una agencia que se llama GoDigital, que básicamente lo que nosotros hacemos es llevarles prospectos a clientes, ¿sí? Pero lo que detectamos es que no importa si le llevamos prospecto de calidad, prospectos malos, el mejor prospecto del universo, muchos de esos prospectos quedaban en la nada porque no existía un seguimiento a ese prospecto. Entonces, fíjense lo que detectamos que solía suceder. La empresa invertía, puede ser o en Google o en redes, donde sea, se genera el prospecto, ¿sí? Y lo que suelen hacer, una vez recibido el prospecto, le envían un presupuesto y punto final, ¿sí? Es decir, se le envía una cotización y se le pasa la pelota al otro lado, como decir, bueno, yo ya te envié el presupuesto, lo que me pediste, si me vas a comprar, bueno, queda de tu lado contactarme para finalizar la venta o concretar la venta, ¿sí? Esto suele pasar en las pymes o porque el vendedor no tiene tanto tiempo o porque no tiene los procesos claros sobre los que tiene que hacer o cuándo hacerlo, o porque tampoco hay una bajada de que hay que hacer un seguimiento. Sabemos también que en la pyme es muy probable que hasta el mismo dueño esté vendiendo, entonces hay muy poco foco en cómo mejorar los procesos comerciales. Imagínense a un dueño que además tiene que hacer la facturación, que además tiene que hacer las cobranzas, que además tiene que hacer los análisis financieros, tiene que pagarles a sus empleados y además vender. Entonces es casi imposible, o no imposible, pero es muy difícil que esa persona se siente a pensar cómo mejorar los procesos comerciales, ¿no? Y la verdad es que acá todo el peso cae sobre el vendedor, ¿no? Vendiste, no vendiste, ¿cómo está Silvia? Vendiste, no vendiste, sos buen vendedor, sos mal vendedor. Punto final. Lo que acá nosotros tenemos que hacer es armar un proceso de calidad para que quien esté en ese puesto de ventas pueda seguir ese proceso y pueda llegar a X tasa de cierre que le pongamos como objetivo, ¿no? Muchas veces lo que sucede cuando no hay un proceso detallado comercial, uno depende mucho de la persona que está ahí en ese puesto de ventas. Entonces suelen estar estas personas vendedores tiburones que venden un montón, pero no sabemos por qué. Si no venden, tampoco sabemos por qué no venden. ¿Sí? Entonces se depende mucho de una persona y lo que nosotros tenemos que depender es del proceso, porque si esa persona después se va, es muy difícil reemplazar y vamos a tener momentos de presión en la cantidad de ventas o facturación. Y ni hablar, perdón, estoy acá con el tecito porque estoy en la costa argentina y hace un frío. Bueno, ni hablar que en este esquema se suele invertir mucho en marketing, ¿sí? Porque si nosotros desperdiciamos todos los prospectos, lo único que nos queda, de alguna manera, es subir la inversión en marketing para recibir más prospectos y que esa gente que nos diga, que nos dice, bueno, sí quiero comprar, aumente, pero por una cuestión de que aumenta el volumen, ¿no? Entonces, toda la inversión que estamos haciendo en marketing, de alguna manera se desperdicia, ¿no? Sin hacer este trabajo. Acá Max, que trabaja en inmobiliaria, ¿cómo estás?
Bueno, si esto, lo que acabo de decir, a ustedes también les sucede, pónganme un thumbs up en el chat o algún comentario, porque la verdad es algo que solemos detectar que suele pasar en las pymes, y esto suele impactar mucho en la tasa de cierre, muchísimo. De hecho, nosotros hace mes y medio hicimos toda una reestructura en nuestra área de ventas, en la cual antes había solo una persona que cobraba un fijo, ¿sí? Cobraba un fijo, no tenía comisión por venta, dependíamos mucho de él porque no había procesos claros, tampoco teníamos un proceso de inducción que nos valide después para que eso genere X cantidad de cierre. Hicimos toda una renovación de los procesos, trajimos a 2 vendedores nuevos y la verdad es que la tasa de cierre nos aumentó en más de un 10%. Entonces veníamos vendiendo, tal vez teníamos una tasa de cierre del 12-13% mensual y mes pasado cerramos con una tasa de cierre del 28%. ¿Sí? Entonces es súper importante que esto lo tengan en claro porque el impacto, de hecho, de hacer toda esta renovación o bajar a procesos o entender cómo es una inducción buena en ventas, hace que los números cambien radicalmente. Nosotros el cambio lo hicimos hace un mes y medio y ya tenemos cambios recontra positivos. Ay, esto me lo salteé. Por acá iba una pregunta para ustedes. Imagínense, ¿sí? Que nos entran por mes 100 prospectos, ¿sí? De los cuales nosotros cerramos 15, vendemos 15, es decir, tenemos una tasa de cierre del 15%. ¿Qué creen ustedes que sucede con el 85% restante o con los 85 prospectos restantes? ¿Qué sucede con esos? ¿Qué pasa? No nos compran. ¿Pero por qué? ¿Por qué no nos compran? ¿O qué hacen? Si ustedes saben qué pasa con esos prospectos a los cuales ustedes no les venden, ¿saben? A ver. A veces puede haber delay entre lo que yo hablo y lo que ustedes leen, entonces ahí. Leticia dice, compran algo más. Es decir, que le compran a su competencia, ¿no? Se interesan en otros, ok, competencia, sea en otro lado, en otra tienda, ok. Tenemos por un lado la competencia. Acá, Silvia dice, no estarán convencidos. Entonces, uno, se van a la competencia. Dos, no compran porque hay algo en el producto, en el servicio que no los termina de convencer, ¿sí? Entonces, ahí seguirán buscando o también se irán a la competencia. Fíjense estos datos que nosotros sacamos de todos nuestros clientes. ¿Qué pasa con los demás 85? 30 eligen otro proveedor, ¿sí? Entonces, ¿podemos incidir en estos 30? La verdad es que desde ventas podemos incidir en la mejora de la capacitación de los vendedores. Desde el área de producto podemos incidir en, bueno, o no sé, detecté que 20 no me compraron porque no hacemos integraciones con este CRM. Entonces, bueno, trabajar en producto para que funcione la integración X. Entonces, de esas maneras podemos incidir. Pero fíjense este número. 25 nunca nos van a comprar, ¿no? Que suelen ser personas que solamente pidieron cotización para ver. A mí me pasaba a veces que ni tenía auto y pensaba que me quería comprar uno, entonces empezaba a averiguar qué onda los seguros y mandaba a preguntar cuánto salía el seguro. Lo mismo con los autos. Nada, me quería comprar un auto, pero solamente para saber, mandé una pregunta a ver cuánto salía un Jeep. Nada, nunca voy a comprar un Jeep, pero bueno, me dio curiosidad y mandé, ¿no? Pero fíjense estos, 30 no van a comprar por ahora, ¿sí? Y esto depende mucho también del rubro en el cual estamos trabajando. Por ejemplo, nosotros que vendemos un software, un CRM y además después vendemos agencia, yo sé que el software tal vez
puedo venderlo la misma semana en la cual recibo la consulta. Pero la agencia, que es un ticket mucho más caro que el del software, sé que ese proceso puede tardar 3, 4 semanas, ¿sí? Entonces, si yo lo único que hago cuando recibo ese pedido de cotización es mandarle la cotización y punto, esa persona que tal vez ahora no estaba preparada para comprarme y tal vez que sí va a comprar dentro de 3, 4, 5 semanas, si yo no lo sigo contactando, se olvida de mí, ¿sí? Entonces, por eso es súper importante ese seguimiento posterior, más entendiendo en qué rubros se están moviendo, ¿sí? Yo me compro un auto de un día para el otro o de una semana para la otra. ¿Cuánto dura ese proceso de compras? Tal vez dura meses, tal vez años, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo, si sé que esa ventana de cierre es tan larga, cómo yo voy a solamente mandarle una cotización al otro? ¿Sí? Este seminario antes lo daba mi jefe, que es el CEO de Clienti, y él contaba esta anécdota de cuando él se compró un auto el año pasado, mandó un pedido de cotización a 3, 4 concesionarias, que las 4 le respondieron, más o menos los precios son similares en un auto, no hay tanta oscilación de precios. Eh, pero le terminó comprando al que después de 3, 4 meses le seguía mandando mensajitos o de vez en cuando un mail. Nada, mandaba mails preguntándole o diciéndole si quiera, ni siquiera le preguntaba si iba a comprar o no. Le mandaba mails diciendo, hola, sé que habíamos hablado de incluir en el precio el matafuegos y no sé qué. Te mando una foto de todo lo que incluye la parte de seguridad. Hacemos un descuento de tanto. ¿Querés que sigamos adelante? ¿Sí? Entonces, claro, uno, después de la cotización, termina cerrando tal vez con el que le genera más confianza, ¿no? Con el que le dio más información sobre lo que va a comprar. Entonces, ¿por qué elegiría a otra concesionaria que nunca más se contactó, ¿no? Si hay solo una que después empezó a mandar información de calidad o siguió manteniendo relación a través de WhatsApp o llamados telefónicos. Acá Donna me pregunta cómo sería hacer seguimiento, pero sin caer en ser pesado. Siempre me preguntan esto en este seminario. Hay que entender que hacer seguimiento no se trata solamente de llamo por teléfono, hola, ¿viste el presupuesto? ¿Vas a cerrar? ¿Cuándo vas a cerrar? No, bueno, chao. Uy, bueno, no me contestó, no me dijo, mañana le mando un WhatsApp. Olis, ¿lo viste? ¿Viste el presupuesto? ¿Vas a cerrar? Uy, bueno, no me contestó, le voy a mandar un mail. Hola, ¿cómo estás? ¿Vas a cerrar el presupuesto que te mandé? Eso no es un seguimiento. Ojo, prefiero que sean pesados en una primera instancia a no hacer nada, ¿sí? Pero van a ver que si ustedes tienen muchos prospectos y pocos ejecutivos de venta, tal vez van a ver que no es tan sostenible esto de ser pesados. Entonces, solos van a llegar a un equilibrio, ¿sí? Pero para que ustedes entiendan, después vamos a ver ejemplos de cómo es el mejor seguimiento. Pero para que ustedes entiendan, hacer seguimiento no es solamente preguntarle al otro si va a comprar o no, sino empezar a hacer distintos toques con esta persona que pidió un presupuesto a través de distintos canales y no solamente preguntándole si va a comprar o no, sino dándole información o contenido de calidad sobre el producto o el servicio por el cual consultó. Entonces, volviendo al ejemplo del auto, este ejecutivo tal vez para preguntar si quedaba alguna duda con el presupuesto o más o menos cuándo iba a comprar el auto, tal vez lo hacía por el WhatsApp una vez por mes, pero mientras tanto mandaba mails con contenido de calidad o educativo sobre las principales funcionalidades del auto, eh, todos los talleres postventa que existen en el país por si te quedas en la ruta en cualquier lado, cómo es o
qué seguros te ofrezco, por ejemplo, ¿sí? Es todo contenido de calidad que en definitiva el objetivo de estos toques, más allá del contenido, es que esa persona cuando tome la decisión de compra se acuerde de vos. ¿Y de quién se va a acordar? ¿Del que me mandó mails, el que me estuvo mandando mensajitos o el que me mandó sola vez una cotización hace 3 meses? ¿No? Entonces, obviamente que si uno lo hace de esa manera no va a ser pesado, pero en primera instancia, si ustedes no hacen seguimiento, yo prefiero que sean, entre comillas, pesados en un principio para al menos tengan ese entrenamiento de poder hacer un seguimiento del prospecto. ¿Sí? Después vamos a ver, tengo después un procesito de seguimientos. Vamos a el punto número 2 de lo que sucede para que también perdamos ventas, ¿sí? No está estandarizada ni medida la gestión, ¿sí? Esto también lo hablamos un poco en el punto 1, que tiene que ver con esto de no tener procesos recontrabajados. Y esto, en definitiva, lo que hace es, uno, depender de la persona o de los vendedores, ya lo hablamos. Dos, cada vendedor hace lo que quiere. No hace lo que quiere de, ay, no, no vende, no hace nada, se queda en la casa mirando tele, sino que lo que hace, lo hace cuando ese vendedor le parece que está bien, ¿sí? Y eso lo que hace es que tal vez ese vendedor no tenga esa mirada un poco más estratégica u ordenada, ¿sí? Y necesita esa bajada para entender cuándo hacer qué cosa. Si ese vendedor sabe cuándo hacer qué cosa, es mucho más probable que esas tareas las haga de manera más enfocada, ¿sí? Y que sea mucho más productivo que el vendedor decidiendo cuándo hacer lo que él tiene que hacer. Por ejemplo, yo les conté que nosotros trabajamos en todo este cambio del área comercial dentro de nuestra empresa. Lo primero que hicimos, y que también lo bajamos a toda la empresa, a todas las áreas, es empezar a trabajar en bloques. ¿Sí? Nosotros trabajamos mucho con Google Calendar, por ejemplo, si alguien nos quiere poner una reunión, tiene que entrar a nuestro calendar, ver si tenemos lugar y ahí invitarnos, ¿sí? Pero lo que nos permitió Google Calendar básicamente es poder nosotros definir bloques de trabajo por tipo de tarea, ¿sí? ¿Qué pasa con los vendedores? Los vendedores suelen tener cierta variedad de tareas que si las hacen muy desordenadas pueden perder mucha productividad y también pueden perder el foco en lo que ellos tienen que hacer, que en definitiva lo que el vendedor tiene que hacer para agregar valor es generar relación con el prospecto. ¿Sí? Y lo que terminan haciendo por lo general son muchas tareas operativas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Agarramos el calendario, ¿sí? De 5 días de la semana y lo que hicimos fue dividir los días por bloques, dándole nosotros al vendedor el bloque o los días ordenados por bloques, ¿sí? No se lo dejamos al vendedor decidir. Entonces, ¿qué hicimos? Por ejemplo, ¿qué pasaba antes? Cuando trabajábamos aún en oficina, llegaba el vendedor a la oficina, bueno, llamaba por teléfono a alguien, el vendedor atendía, se quedaba hablando con esa persona por teléfono, cortaba, en 20 minutos tenía una reunión a 10 cuadras de la oficina con un prospecto, iba a la reunión, volvía, tenía que mandarle la cotización, entonces se sentaba en la computadora, le mandaba la cotización, suena de nuevo el teléfono, atiende, corta, sigue con la cotización, se acuerda que ayer tuvo otra reunión, entonces se sienta y manda un mail haciendo un seguimiento. Lo que pasa haciendo las tareas de esta manera es que se pierde mucho la productividad y se suele perder el foco en lo que uno tiene que conseguir como objetivo. Y la verdad es que teniendo una forma de trabajo tal, se suele perder el foco de lo que es importante hacer para llegar al objetivo. El objetivo de un vendedor es o por tasa de cierre o por facturación nueva, ¿no? Suelen ser esos objetivos, son otros, puede ser también.
Entonces uno tiene que priorizar tareas, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que nos va a ayudar a llegar a ese objetivo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Ordenamos los días del vendedor por bloques, uno, para que no se olvide de hacer nada de lo que tiene que hacer, y dos, para que lo que tiene que hacer lo haga enfocado y aumente la productividad, mucho. Entonces, el vendedor ahora a la mañana tiene reuniones, una hora después del almuerzo tiene que mandar todos los presupuestos y todo lo que resta del día tiene que hacer seguimientos manuales sobre los presupuestos enviados. ¿Sí? Después hay una serie de seguimientos que se hacen de manera automática que lo vamos a ver más adelante. Pero lo que sucede de esta manera es que la verdad es que los días se hacen mucho más productivos. De hecho, nosotros arrancamos el año teniendo 40 reuniones mensuales y mes pasado tuvimos cerca de 100. ¿Sí? ¿Cómo lo hicimos? Ordenando el calendario por bloques. Todas esas reuniones tuvieron sus seguimientos. Aumentamos la tasa de cierre, es decir, que no solo aumentamos la cantidad de reuniones, cantidad de prospectos, sino que aumentamos tasa de cierre. ¿Sí? Entonces es súper importante que no solo hagan seguimiento, sino que esté súper estandarizado cómo ustedes van a alcanzar ese porcentaje de tasa de cierre. Y es súper importante también que esté medida esta gestión, o sea, de manera semanal ustedes tienen que medir cuál es ustedes o el gerente de ventas, el gerente comercial, ¿sí? O que el propio vendedor tenga medida su performance si no tienen manera de hacerlo ustedes. Pero es súper importante que sepan de cada vendedor su tasa de cierre. Nosotros hacemos un seguimiento semanal para después verlo de manera mensual y después trimestral, ¿no? Pero de manera semanal lo seguimos porque es muy importante dar seguimiento por si vemos que el número está muy bajo, poder hacer cambios en el medio que nos permita subirlo. Pero tienen que saber de cada vendedor tasa de cierre y facturación nueva, ¿sí? Y obviamente ponerles un objetivo. Y esto también, ya lo hablamos un poco en el punto 2, muchas tareas manuales para el vendedor. Volviendo a este tema de que el vendedor tiene que generar relación con el prospecto, se le suelen dar muchas tareas manuales que no necesariamente tienen que ser hechas por el vendedor, ¿sí? No sé, el envío de presupuesto, ¿lo tiene que hacer el vendedor o no lo tiene que hacer el vendedor? Los seguimientos de si recibió o no recibió la propuesta, ¿la tiene que hacer el vendedor o no la tiene que hacer el vendedor? Las confirmaciones de las reuniones, ¿la tiene que hacer el vendedor o no las tiene que hacer el vendedor? ¿No? Entonces, obviamente que después tiene que ver con la cantidad de recursos que uno tiene, ¿no? Porque lo fácil es, bueno, lo que tiene que hacer el vendedor es esto y lo demás yo lo puedo delegar, genial. Pero es súper importante que el vendedor sepa que lo importante de lo que tiene que hacer es generar relación con el prospecto. Bueno, estas son algunas de las consecuencias que traen estos 3 puntos, ya las vimos, pero básicamente las repasamos. Se invierte mucho en traer un prospecto y se desperdician varios. Lo que vimos en las primeras diapos, que se invierte mucho en marketing, si hay baja tasa de cierre, no sabemos cómo aumentarla, no sabemos cuáles son las métricas actuales, lo que se suele hacer es aumentar la inversión en marketing para que sigan cayendo más y más y más prospectos, pero hay mucho desperdicio. Si las ventas bajan y si aumentan, no sabemos por qué. Entonces, si bajan, no sabemos cómo mejorarlo y si aumentan, no sabemos después cómo replicarlo. Las ventas no son predecibles, también por esto, porque no sabemos qué sucedió para después eso replicar. Y obvio se pierde la competitividad frente a nuevos jugadores, ¿no? Y estas son algunas de las soluciones que vamos a ir viendo cómo ejecutarlas. Pero son 3 también. Aprovechar toda la base, vamos a ver cómo ahora, mejorar la gestión de cada prospecto y automatizar cuestiones template o que son un poco repetitivas y que no necesariamente tienen que ser manuales del área de ventas. ¿Sí? Vamos a ver cómo. ¿Cómo sacarle el jugo a los prospectos?
Y eso tiene que ver un poco con, vamos acá, con la gestión inteligente de su base de datos. Una base de datos para una pyme es uno de los principales activos, ¿sí? Porque nosotros con una base de datos podemos hacer una gestión comercial. Sin base de datos nosotros no podemos hacer nada, ¿sí? No podemos vender, no podemos comunicar del otro lado que tenemos un nuevo producto, ni un nuevo servicio, ni que mejoramos el producto, ni que hay un descuento, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes como empresa tengan su base de datos y que sigan llenándola, que sigan actualizándola y que no solo se ocupen de gestionar a estos prospectos nuevos que vienen cada día, que en definitiva es lo que se suele hacer. Me llega un prospecto nuevo, ay, le tengo que contestar ahora. Me llega otro, ay, le tengo que contestar ahora. Y todos los que contestamos ayer, ¿qué pasaron con esos? ¿Y los del mes pasado los seguimos gestionando o quedaron ahí? ¿Y los del año pasado? ¿Qué pasó? ¿No? Lo que tenemos que, o sea, tenemos que ser muy conscientes que cada prospecto, uno, nos sale plata, obvio, pero además tenemos que ser conscientes de que esa persona que nos dejó sus datos y que está interesada en nuestro producto, en nuestro servicio, es un prospecto de calidad para nosotros, ¿sí? Tal vez, nada, lo gestionamos mal en su momento y no nos compró una vez, pero es una persona que sí tal vez está dispuesta a comprar nuestro producto, nuestro servicio, es decir, es nuestro buyer persona, es nuestro cliente objetivo de alguna manera. Entonces, es, no me sale la palabra, pero es una picardía, ¿no? Haber gastado plata en ese prospecto, saber que es alguien de calidad, porque es alguien que compraría nuestro producto, nuestro servicio, y nosotros lo único que hicimos fue mandarle una cotización y punto final, ¿no? Entonces, un poco la gestión tradicional versus la gestión inteligente trata de esto, ¿no? Gestión tradicional, fíjense, en estas columnitas lo que dice es, bueno, todos los meses gestionemos la misma cantidad de prospectos. Todos los meses, no sé, 98, 100, nada, 105, 90. Estoy con el pad de la compu, por eso escribo así. Pero bueno, básicamente todos los meses gestionamos la misma cantidad de prospectos, punto final, ¿no? Si yo no mejoro la gestión comercial, siempre voy a tener más o menos la misma cantidad de cierre, X. Lo que propone la gestión inteligente es, si yo todos los meses recibo 100 prospectos, no debo gestionar solo esos 100 prospectos de ese mes. Sumémoslo también a la gestión del mes siguiente y lo mismo con los del mes siguiente, lo sumamos a los del mes siguiente. Entonces, siempre vamos a tener una base activa que va en aumento, ¿sí? Obviamente que los tipos de seguimientos son distintos. Alguien que me pregunta hoy cuál es el presupuesto de un suéter bordó, ¿no? Va a ser distinto a alguien que me preguntó lo mismo hace 3 meses, ¿no? Porque el de 3 meses tal vez no quiere un suéter, tal vez le puedo presentar que ahora vendo jeans, ¿no? Pero es súper importante que esos 1000 que tengo ahí parados sigan recibiendo comunicaciones de mi empresa, ¿sí? Porque tal vez este suéter bordó ya lo perdí, ya no se lo voy a vender, pero si es mi buyer persona, si es mi cliente objetivo, ¿no? ¿Por qué no puedo yo seguir intentando venderle? Y ahí es donde entran en juego los newsletters, las promociones, si esas personas nos dejaron su fecha de nacimiento, una promoción por su cumpleaños, ¿no? Em, entonces, esto es súper interesante que ustedes lo puedan desarrollar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo uso también de base, entre comillas, vieja, que en términos de trabajo nos demanda muy poco, ¿sí? Pero es muy probable que yo pueda vender bastante más haciendo uso de esa base que todos los meses gestionando la misma cantidad de prospectos, ¿sí? Si nosotros pagamos por ese prospecto, démosle uso. Bueno, acá un poco explicando.
Em, Acá Josefina me dice, deberíamos tener proyección hacia atrás también, es decir, a los 3 meses ver qué hicimos hacia atrás. Yo no esperaría tanto. No es que yo un día me paro, no es que yo hoy digo, ay, a ver qué pasó hace 3 meses y ver 3 meses atrás y ahí mandarles un mail. Yo lo que haría es, eh, obviamente, tener una estrategia de ventas rápidas, de esos prospectos que dentro del mes consultan sobre producto o servicio, pero también tener una propuesta o una estrategia de seguimiento de los prospectos que tal vez no nos compraron ahora, ¿sí? Y quedaron en la base de datos. Entonces la comunicación puede ser distinta, como por ejemplo, no voy a hacerle un seguimiento de qué te pareció la propuesta que te mandé, porque ya está, ya es viejo, pero podemos hacer comunicaciones de hoy tenemos 40% de descuento en camperas. El mes que viene mando un mail diciendo, ¿sabías que además sacamos gorritos de lana para el invierno? ¿Sí? Entonces, el seguimiento es distinto y ni hablar que también deberíamos tener otra comunicación para leads que sí nos compraron. Eso decía, lo expresé mal, ok. Pero igual lo aclaro para que quede más visible para todos. Y lo que decía es, también deberíamos armar otro tipo de comunicación para prospectos que sí nos compraron. ¿Sí? Por habernos comprado un jean azul, tenés descuento, tenés 2x1 con los jeans verdes. O por haber cursado el curso de UX, tenés acceso gratis a una versión gratuita, a una demo de Microsoft, no sé qué. ¿Sí? De esa manera, lo que nosotros hacemos es no es reciclar, pero como reciclar toda la base de manera constante y exprimir cada centavo de dólar que pusimos en marketing, ¿sí? Porque si yo meto guita en marketing o plata en marketing para que todos los meses me traiga 100 y yo todos los meses gestiono esos 100, de alguna manera estoy desperdiciando plata, en realidad no desperdiciando, estoy mal gestionando la inversión, ¿sí? Y nosotros sabemos que como pyme lo que tenemos que hacer es exprimir hasta el último centavo para que nos dé las ventas y ganar la mayor plata posible, ¿sí? Sigamos. Bueno, acá vamos a ver que varios me preguntaron cómo sería un buen seguimiento, ¿sí? Este es un buen seguimiento, no, mentira. Este es el seguimiento que vimos clásico, ¿sí? Que básicamente enviamos el presupuesto y punto final, ¿sí? Nosotros le pusimos gestión básica con retorno bajo. Ahora, fíjense este punto número 2, me voy a salir yo un cachito de la cámara si ven todo el procesito, ¿sí? Fíjense acá, es un retorno intermedio, es una gestión razonable, ¿sí? ¿Qué quiere decir? No es lo ideal, lo monstruosamente ideal, pero si ya podemos ir haciendo esto, vamos a generar un poco más de movimiento en la base y la verdad es que tener un punto intermedio, sabiendo que hacer un cambio grande de seguimiento tal vez es medio engorroso para una pyme. Mientras se aplique esto, van a ver que ya van a ver un poco más de movimiento en los números. Entonces, fíjense que esta parte es similar a la anterior, ¿sí? Invertimos en un canal, puede ser Google Ads, redes o donde ustedes estén invirtiendo. Se genera el prospecto, es decir, que esta persona que nos vio en una campaña de Google entra a una página web, a un e-commerce, a una landing, nos deja su contacto y se genera el prospecto. ¿Sí? Y nosotros del área de ventas recibimos el prospecto y le enviamos un presupuesto, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos acá en el medio? Básicamente campañas de remarketing, ¿sí? ¿Qué puede ser una campaña de remarketing? Y puede ser una campaña en redes que podemos configurar que
todas las personas que entraron a la landing o a la página web y que dejaron o completaron el formulario, después salgan y se vayan a la página de nuestro periódico local digital y vean nuestra marca ahí. Que después se vaya a comprar un pasaje a donde sea y que nos vea en esa página. ¿Sí? Lo que nosotros estamos haciendo ahí es una estrategia medio inmediata de recordación para este prospecto. ¿Sí? Acá se pueden hacer ventanas de remarketing, puede ser que a partir de que nos deje el formulario, que haga ese seguimiento por 60 días, por ejemplo. Nosotros le enviamos un presupuesto, armamos un proceso de seguimiento de ventas, por un lado. Un seguimiento de ventas puede ser hiper sencillo como, por ejemplo, a las 24 horas le mandamos un WhatsApp preguntándole si recibió el presupuesto. A la primera semana lo llamamos y le preguntamos qué le pareció el presupuesto, si tiene alguna duda, si quiere agendar una reunión con nosotros, qué le pareció, si quiere cerrar, si no quiere cerrar. Si nos dice que sí, genial, se cierra la venta. Si dice que todavía no sabe, le preguntamos cuándo podemos volver a contactarlo. Y si dice que no va a contratar, bueno, es un prospecto cerrado. ¿Sí? Vuelvo acá para contarles un poco. Nosotros a nuestros vendedores los obligamos de alguna manera a no dejar prospectos abiertos. Eso también incentiva que se haga el seguimiento, ¿no? Porque si nosotros tenemos prospectos abiertos, esos prospectos quedan por siempre ahí boyando. Entonces, lo que les decimos a nuestros vendedores es, los prospectos tienen que quedar o vendidos o dados de baja, que quiere decir que nos dijeron que no, o contactar a futuro, ¿sí? No puede haber prospectos sin gestionar. Les doy como tips para que puedan implementar si quieren. Y me vuelvo a ir. Y por otro lado, además de este seguimiento de ventas, que es bastante manual, se puede hacer un newsletter mensual con todos los prospectos en el cual se puede mandar información de contenido, de nuevos productos, de nuevos servicios, de quienes trabajan en nuestra empresa, de eventos en los que vamos a participar, ferias, lo que quieran. ¿Sí? Entonces, no solo desde el área de ventas tenemos un seguimiento de ventas manual, sino que ya podemos armar un newsletter mensual, que el newsletter mensual, estoy hablando de que alguien se siente 2, 3 horas, una vez por mes, arme un contenido y se le manda toda la base. No es tan complejo, van a ver que simplemente es generar el hábito de armarlo o pasárselo a alguien de otro área para que lo arme o que lo arme a alguien y que después se lo pase un diseñador. ¿Sí? No es complejo y es una forma muy sencilla de hacer uso de toda la base. Bueno, entonces esto es una gestión razonable. ¿Sí? ¿Cuál es una gestión? A ver esto, ahí está. ¿Cuál es una gestión excelente, ¿no? Para una pyme? Fíjense que sigue siendo sencillo, porque un seguimiento enorme es hecho por nada, por Despegar, por Booking, ¿sí? Digo, lo hacen perfecto. Pero fíjense que esto que les voy a presentar ahora es bastante sencillo de implementar, pero para una pyme puede sonar como bastante, ¿sí? Y esto es lo que nosotros tenemos implementado. Me vuelvo a ir así ven todo el procesito. Fíjense cómo es este proceso de seguimiento. La primera parte es igual a la anterior, ¿sí? Inversión en redes o en Google, se genera el prospecto, se le envía el presupuesto y la campaña de remarketing, ¿sí? Ahora, fíjense que no solo tenemos el seguimiento humano, ¿sí? Que básicamente es el que les comenté de mandar un mensajito a ver qué les pareció, llamar para ver cómo se sintieron en la reunión, si quedaron dudas, sino que agregamos acá un seguimiento de ventas automático, ¿sí? ¿Qué tiene de particular el seguimiento de ventas automático? Uno,
que no dependemos de que una persona se acuerde de hacer un seguimiento. 2, que lo podemos hacer ad infinitum, lo podemos programar una vez y que luego se replique en todos los prospectos. Y 4, que podemos sacarle mucha carga operativa al vendedor, ¿sí? Entonces, si nosotros complementamos seguimiento de ventas automático y el seguimiento de ventas manual o humano, de repente no vamos a tener prospectos sin gestionar, ¿sí? Porque, no sé, se enfermó el único vendedor que tengo. Bueno, el dueño puede hacer llamaditos, algunos, pero yo sé igual que el seguimiento automático va a estar activo, ¿sí? Entonces, no es que no va a haber nada activo viendo qué pasa del otro lado, ¿sí? Entonces, fíjense lo que tenemos nosotros, al menos en nuestra empresa, activo y que nos sirve bastante. Si el prospecto no compró aún, lo que hacemos es armar una cadena, como una secuencia de mails ad infinitum. ¿Vieron esto que les conté de el auto? Que una semana mandaba un mail mostrando la parte de adentro del auto, por otro lado mandaba las cualidades del tapizado y cómo mejoraron la inteligencia del tapizado para las manchas. Al mes siguiente mandaban un mapa con todos los talleres por el país, ¿sí? Ese tipo de mails no es que estaba el vendedor atrás de la computadora tipeándolo y mandándoselo a mi jefe. Eso es una secuencia que ya está armadísima y que se le envía a todas las personas que nos consultaron, ¿sí? Obviamente que se edita de manera automática el nombre del prospecto, el nombre de la empresa por la cual nos consulta, el modelo del auto por el cual nos consulta, pero el contenido es el mismo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue detectar los tipos de envíos por mail que solemos hacer iguales a todos los prospectos y los automatizamos, ¿sí? Y después tenemos a quienes sí nos compraron, acá, que los mandamos a la base del newsletter mensual, ¿sí? Y hacemos lo mismo. No tanto enfocado en la parte comercial, porque estas personas ya nos compraron, pero sí para fidelizarlos. Imagínense que nosotros vendemos un producto B2B, por ejemplo, viandas para colegios. Yo sé que a este colegio voy a tener que cautivarlo de alguna manera para que me siga comprando a mí y no cambie de proveedor, ¿sí? Y estas son secuencias que se pueden activar, armar una sola vez, activar, y de hecho es ad infinitum porque una vez que uno empieza a tener, no sé, 5, 6 mails dentro de la secuencia, también se empieza a sentar una vez por mes y añade un mailcito a la secuencia. El siguiente mes, si uno está inspirado, añade 2 mailcitos más a la secuencia, ¿sí? Y así se empieza a volver ad infinitum y esas personas que siguen en nuestra base de datos, pero sin comprarnos, nos siguen manteniendo en la cabeza para cuando estén preparados para la compra. Acá hay un ejemplo de, por ejemplo, en nuestro CRM, cómo armamos estas secuencias de mail. Fíjense acá. ¿Cuándo se activa esta secuencia de mail? Cuando se cambia el estado del prospecto a follow automático. Es decir, yo entro al CRM, tengo un prospecto en estado nuevo, si yo lo cambio a follow automático, arranca esta secuencia de mails. Entonces, a los 2 días del cambio de estado, a las 7:30 de la mañana, se le envía el follow número 1 que se llama siempre un paso adelante. A los 4 días, a las 7:30 de la mañana, se le envía el número 2 que se llama ¿cuándo voy a poder ver resultados? A los 8 días, a las 7:30 de la mañana, se le envía cómo elegimos con qué empresas trabajar. Y a los 10 días, a las 7:30, se le manda reportes qué métricas mirar en una campaña, ¿sí? De esta manera se automatizan estas secuencias de mails y las complementamos también con los follows manuales. Entonces fíjense cómo
que al principio preguntaban cómo no ser pesados, yo no es que en la secuencia de mails mando preguntas como, ay, hola, quería saber cómo te fue con el presupuesto. Hola, ¿qué te pareció? ¿Caro o barato? Hola, quería saber cuándo ibas a comprar. ¿No? Eso es algo que tiene que generar el vendedor, tiene que hacer llamaditos, tiene que mandar un mensajito por WhatsApp, también un poco sentir o entender cuándo hacer esos contactos. Pero este tipo de secuencias se pueden automatizar y que corran, se pueden cancelar cuando X cosa suceda. No sé, si alguien me responde el mail, se cancela la secuencia. Eso también es automatizable. Antes de seguir, les voy a dejar un link acá que se me ocurrió recién. Eh, a ver si les aparece. Tenemos en YouTube una cuenta de Clienti que hay un montón de videos sobre cómo mandar el mejor mail de ventas, cómo trabajar por bloques. Creo que hoy se subió uno sobre cómo medir el área de ventas, algo así se llama. Déjenme que voy a, voy a chequear bien cómo se llama el, el video. Acá, 4 métricas clave para monitorear el área de ventas. Así que, nada, subimos 4 contenidos por mes. Si se quieren suscribir, genial. Pero ahí tienen un montón de contenido que les puede servir. Continuemos. ¿Cómo hacer que tus vendedores no pierdan tiempo y ganen más clientes? Un poco de esto hablamos a lo largo del seminario, de esto de muchas tareas, multitasking, que bajan el foco, bajan la productividad, el desorden, un poco trabajar por sensaciones, y esto tiene que ver con no saber medir o no poder medir. Nosotros nos pasaba mucho que teníamos reuniones de ventas y venía el vendedor y decía, no, esta semana bajó la tasa de cierre porque esta semana tuve reuniones de muy baja calidad. Y cuando empezamos a medir calidad, todas las reuniones eran de una calidad promedio de 2.5 en una escala de 3. Entonces es súper importante que también, además de enfocar a los vendedores, decirles qué es lo que tienen que hacer, armarles procesos, es súper importante que no se manejen por sensaciones, ¿sí? Porque si se manejan por sensaciones, es muy difícil que mejoren cosas, es re difícil, porque tenés que confiar en el vendedor, que encima el vendedor sabe que si performa mal, no comisiona, vas a salir a buscar otros vendedores. Entonces es muy importante entender por qué la tasa de cierre es baja. Si yo me hubiera quedado con que las reuniones eran de baja calidad, no habría mejorado nada. ¿Sí? Seguimos. Fíjense, acá les puse una diapositiva de cómo automatizamos o cómo decidimos nosotros qué tareas automatizar. Si lo pueden hacer con su equipo de ventas, estaría buenísimo. O lo pueden hacer con cualquier área en realidad. Nosotros lo que hicimos en principio fue listar todas las tareas que se hacían dentro del área de ventas. ¿Sí? Entonces fíjense, dentro del óvalo tenemos, mandaban contratos, ¿no? Cuando cerraban la venta, recibían llamados que entraban a la oficina por si era alguien que quería contratar, mandaban presupuestos, tenían reuniones, generaban relación con los prospectos y hacían seguimientos. ¿Qué hicimos primero? Pusimos todas estas tareas en una línea secuencial para entender en qué lugar del proceso estaban, que concluyó en esta secuencita. Y lo que hicimos fue pintar de rojo las cosas que queríamos súper automatizar porque no tenía sentido que alguien lo haga de manera manual. Marcamos en verde lo que queríamos que sea 100% humano porque queríamos, es una decisión consciente, decidimos nosotros que queremos que eso lo siga haciendo una persona. Y marcamos en verdecito un poco más claro lo que queríamos que sea un intermedio, ¿no?
Entonces, fíjense que, bueno, llega el prospecto, se carga en sistema. ¿Qué quiere decir se carga en sistema? Que se carga en el CRM, ¿sí? ¿Quiero yo que mi vendedor abra su mail, copie los datos del prospecto, entre al CRM y los pegue, vuelva al mail, copie los datos de la consulta, vaya al CRM y los pegue? ¿Quiero que haga eso mi vendedor? Nunca, porque no añade valor, lo único que hace es hacerle perder tiempo. Entonces está marcado en rojo. Quiero que la carga de todos los prospectos que lleguen por mail, por la landing, por la web, por el e-commerce, por el WhatsApp, que todo se me cargue automático en el CRM. Todo. Segundo punto, se genera relación. Listo, esto yo quiero que lo haga el vendedor. De hecho, yo contrato vendedores para esto. No automatizo nada. Se prepara el presupuesto. Esto está pensado para que sea semiautomático, porque lo que nosotros automatizamos de alguna manera es el preparado del template del presupuesto. Lo que nosotros detectamos es que nuestros presupuestos, el cuerpo de nuestros presupuestos es igual para todos. Lo único que cambiaba era el pricing que le pasábamos a cada prospecto, ¿no? Y también, obviamente, el nombre y el nombre de la empresa. Entonces, ¿qué automatizamos? Cargamos templates, entonces lo que hace el vendedor nada más es buscar el template, apretar y que se cargue automáticamente, es decir, el vendedor no tipea todas las propuestas a mano. Y lo que tiene que hacer el vendedor es editar el pricing. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después con etiquetas que nosotros usamos como variables, cuando se le envía el presupuesto al prospecto, se envía ya con el cambio del nombre y el cambio del nombre de la empresa. ¿Sí? De hecho, nosotros como vendemos en Argentina y vendemos para afuera, tenemos dos templates de presupuesto. Uno que se llama propuesto cliente internacional, que está en dólares, y otro propuesta cliente argentina, que está en pesos. Entonces, lo que hace es, entra el vendedor, hace clic en el presupuesto que quiere mandar, punto. Se envía el presupuesto también. El vendedor lo envía directamente desde el CRM, de manera automática. Verificar recepción. Nosotros lo que hacíamos antes era, mandábamos el presupuesto y hacíamos que el vendedor mande al otro día un mail preguntándole si vio el presupuesto o no lo vio. Lo marcamos en rojo porque si el mail o el cuerpo del mail era siempre el mismo: hola Gaby, ¿cómo estás? Te escribo para saber si leíste el presupuesto, acordate que cualquier duda estoy acá. Si el cuerpo del mail es el mismo, yo no quiero que mi vendedor, gaste tiempo en pensar que tiene que mandar ese mail a todos los prospectos de ayer. Tampoco quiero que gaste tiempo tipeando ese mail ni enviándoselo a cada uno de los prospectos. Lo que hicimos fue armar una automatización que, cuando cambia el estado de un prospecto a presupuesto enviado, se le envíe un mail a las 24 horas preguntándole si recibió el presupuesto. Ese tipo de automatizaciones no es naif y tampoco es simplemente para entender si el otro recibió el presupuesto o no, sino que de alguna manera uno activa la comunicación con el otro, ¿sí? Si yo simplemente mando un presupuesto y punto, es muy improbable que el otro me responda el presupuesto con dudas, ¿sí? Si yo al día siguiente le mando un mail diciendo: hola, quería saber si viste el presupuesto, si no lo viste, si hay algo que te quedó ahí en el tintero que querés que revisemos, es mucho más probable que responda ese mail a que responda el mail del presupuesto, ¿sí? Y además, fíjense, a ver si está acá la automatización. A ver si la tengo acá cargadita. Fíjense qué otra automatización hicimos nosotros, que cada vez que un prospecto abre la propuesta en su mail, en nuestro CRM se agrega la etiqueta abrió propuesta y se le envía un mail automático al vendedor diciéndole: hola vendedor, este lead acaba de abrir la propuesta.
Y esto es súper interesante porque es mucho más probable que alguien que esté viendo la propuesta en ese momento y yo lo llamo y le pregunto, che, ¿estás viendo la propuesta? El otro me dice, ay, ¿sabes qué? Justo la estoy mirando acá, sí, estoy revisando, esto está bien, esto lo otro, mañana voy a tener reunión con el equipo, ¿sí? Entonces, lo que hacemos nosotros es, cada vez que un vendedor recibe un mail de alguien que está leyendo su propuesta, tiene que tener un contacto en ese momento porque es mucho más probable tener una respuesta o una definición cuando alguien está leyendo o con la propuesta delante de la pantalla, ¿sí? Y lo último acá, esto entonces lo automatizamos 100%. El seguimiento lo hacemos semiautomatizable porque como vimos ya en las diapos anteriores, tenemos la parte automática, que es la parte de la secuencia de mails, pero también necesitamos esa parte manual, esa parte relacional que hace el vendedor, ¿sí? Y el cierre queremos que sea 100% humano, ¿sí? Que en definitiva es lo que le pedimos al vendedor que haga. Entonces ya estamos llegando a la horita, ¿no? Estos son un par de tips de cómo hacer para que los vendedores no pierdan tiempo, qué tipo de automatizaciones se pueden hacer para bajarle carga al vendedor, que tienen que ver con la carga automática de contactos dentro de un CRM o dentro de una plataforma en la que ustedes estén usando. Es ideal porque hacer copy-paste de un prospecto a un software o lo que estén usando no tiene sentido. Lo mismo si están usando un Excel. Preparar y enviar presupuestos, lo mismo. Usar templates. Verificar recepción de manera automática. El etiquetado automático. Seguimiento manual con plantillas. Esto lo que vimos de presupuesto también se puede hacer con plantillas. Seguimiento automático. Acciones segmentadas. Y esto es súper importante. Un recordatorio de tareas es súper importante para los vendedores. Nosotros no podemos pretender que un vendedor se acuerde todo lo que tiene que hacer con prospectos de acá a 2 meses, de acá a 2 semanas, de acá a 2 días. Es súper importante que cuenten con un recordatorio de tarea. Voy a ir un poco más rápido porque esto ya lo vimos, estamos cerca de la hora. Rápido les voy a mostrar 3 reportes que es súper importante que ustedes tengan dentro del área de ventas. Un poco ya hablamos, ¿no? De tasa de cierre, facturación nueva. ¿Por qué es importante la tasa de cierre? Porque uno puede estar mirando facturación, pero de nuevo, la facturación puede crecer y la tasa de cierre puede bajar. Lo que estamos haciendo ahí es dándole todo el peso a marketing porque no estamos mejorando al área de ventas. Entonces es súper importante que por vendedor, fíjense acá, puedan ver cuántos prospectos gestionaron, cuántas ventas salieron de ese prospecto, entonces sale la tasa de cierre, que es ventas dividido prospectos, ¿sí? Así podemos ver de manera rápida cómo está performando cada vendedor, ¿sí? Fíjense acá, reporte de presupuestos enviados. Es súper importante que ustedes sepan por mes cuántos presupuestos están enviando, si son de calidad o no son de calidad, porque a veces sabiendo que estamos aumentando la cantidad de propuestas enviadas, podemos empezar a prever o predecir cuántas ventas vamos a tener en un futuro si entendemos cuál es nuestra ventana de cierre. Y obviamente la parte de facturación es súper importante, pero digo, esto es algo que tiene que acompañar, obviamente que la facturación es algo que, nada, vemos pesos o dólares y se nos ponen los ojitos como un corazón, pero es súper importante que entendamos facturación, pero de las cantidades de ventas para así entender también el ticket medio y entender qué tipo de ticket estamos vendiendo y la cantidad de ventas. Bueno, y acá llegamos un poco al final de este seminario. Quería saber si hay dudas, estoy pasando esto, igual les va a llegar todo por mail ahora. Quería saber si hay dudas con respecto al seminario. Mientras me van preguntando, yo les voy a poner un link por si alguno quiere tener una reunión con nosotros para que veamos todo lo que vimos
en este seminario. Perdón que estoy hablando así, pero ahí está, estoy eligiendo el link que les quiero compartir. Pueden agendar reunión con nosotros para ver todo esto que vimos en este seminario, entender cómo lo pueden aplicar ustedes a su empresa y de qué manera. Obviamente la reunión es sin compromiso de compra. Pueden venir simplemente para asesorarse, ver cómo armar una secuencia de mails, cómo hacer un seguimiento. Obviamente no hay ningún problema. Les voy a dejar un mail también por si en algún momento tienen alguna duda en la parte comercial, de cómo trabajamos con los vendedores. Me pueden escribir cuando quieran. Mientras me escriben las dudas, les voy a contar un poco sobre nuestros productos y nuestros servicios. Nosotros vendemos un CRM, ¿sí? Que básicamente hace todas las automatizaciones que estuvimos hablando hoy. Incluye landing page, incluye chat robot y botón de WhatsApp, no solo en las landing page, sino también en su página web, si necesitan. Incluye obviamente el CRM con todas las automatizaciones y mails masivos. Y el abono por mes es de $99 por mes. En pesos se pasa a pesos. Y esto es por 3 usuarios. ¿Sí? Si necesitan más usuarios, pero este abono es para 3. Como nosotros trabajamos con pymes, sabemos que meter un nuevo software puede ser muy engorroso porque uno se tiene que sentar, configurarlo, capacitar al equipo. Entonces, como sabemos que eso suele ser una de las trabas, nos encargamos nosotros. Hacemos la capacitación al equipo de ventas para el uso. Hacemos la configuración, así ustedes reciben el CRM todo completito con las secuencias de mails, con la carga automática, con los estados, con las etiquetas, así ustedes se sientan y lo usan. Andrés me pregunta si es con IVA el valor, las facturas de Argentina. Si son de Argentina, las facturas de Argentina, es con IVA, pero también puede ser sin IVA. Y después, obviamente, también tenemos la gestión integral, que es la parte de la agencia de marketing, que es un precio bastante más alto porque además de todo lo que incluye el software de automatización, incluye las campañas digitales, incluye auditorías, incluye capacitaciones, mediciones de embudos, chequeo de procesos, todo esto bastante más integral y sí el fee bastante más alto de $700 por mes. Entonces, si están interesados, hagan clic en agendar reunión, pueden elegir, quiero software, quiero gestión integral, no sé, ayúdenme, SOS, y nos podemos juntar en la semana. ¿Hay alguna duda con respecto a lo que vimos hoy? Acá alguien me preguntó por el tema del pago. Estoy viendo que varios agendaron. Genial. Hay algunos lugarcitos para mañana y pasado. ¿Hay alguna duda? Se ve el link para agendar, ¿verdad? Yo acá los espero. Si no hay ninguna duda, en 5 corto la transmisión. La grabación de esto se va a enviar en unas horitas. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta, así que yo me despido. Les voy a dejar el link un poquito más acá. Acuérdense que si necesitan, me puedan escribir cuando quieran. Espero que les haya sido útil y espero que lo apliquen también. Les mando un beso, que tengan un re lindo año.